El padre Edward es sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín. Es el director del programa de estudios literarios de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y reafirma que es sacerdote y amigo de la Compañía de María. Padre, muchas gracias por la presencia. Él nos va a compartir la fe como rehabilitación de la utopía. Buenos días para todos y todas. Buenos días. Bueno, entonces yo he sido invitado desde hace algunos días para compartir con ustedes algo en torno a la fe, la utopía, y como que mis tres palabras claves son jóvenes, utopía y experiencia cristiana. Yo no sé ustedes en este momento de su vida en qué estatura espiritual están. Es posible que aunque estén aquí, pues no quiere decir que todos estén con una fe muy fuerte, pues si alguna vez se tiene una fe muy fuerte. Una de las notas de la fe en el Nuevo Testamento también es que constantemente se debilita. Entonces, bueno, yo no sé su experiencia cristiana qué tan sólida está, pero yo voy a hablarles desde una solidez de la fe, y no la mía, porque la mía también se experimenta en altibajos. Y de hecho, cuando vengo a hablarles de la utopía, es también un ejercicio espiritual para mí mismo. Lo que yo les voy a compartir no es fruto solo de los textos que he leído, sino también de mis propias heridas, también de mis miedos y también de las rajaduras, si se puede, de mis propias utopías. Entonces, cuando hablo de rehabilitación, uno cuando habla se habla, cuando habla se narra. Por eso a veces es mejor quedarse más calladito, porque uno de lo que habla, la gente dando cuenta uno cómo está, ¿cierto? Entonces yo vengo con ustedes también de alguna manera a exorcizar el debilitamiento de mis utopías y el debilitamiento que le veo a las utopías de los otros, de los jóvenes que acompaño. En parte yo creo que hay un telón de fondo, si se quiere, una música de fondo. Me llama mucho la atención que ahora que estamos entrando, ahora que acompaño a jóvenes en pregrado, me llama mucho la atención que cuando nos reunimos en comité de currículo los profesores, aparece que cada vez son más los jóvenes que entran a las universidades y sufren de depresión. Entonces entran 40, 50, 60 un programa y en mitad del semestre hay 40, 35, 20. Y cuando uno le va de permanencia a hacer seguimientos porque están deprimidos. Me llama mucho la atención que para los exámenes finales una muchachita fue internada 15 días de urgencia. Bueno. También yo creo que es la enfermedad de época, ¿cierto? Así como los perros que van pasando como las razas de moda. Un tiempo eran los labradores, luego son los pitbull. Bueno, entonces yo pienso que también hay enfermedades epocales, como dice Byung-Chul Han, y nosotros somos como una época depresiva. Pero yo estoy pensando cómo rehabilitar la utopía en una época así. Entonces por eso utilizo esa palabra que es un poquito fuerte, incluso es muy larga, las palabras largas son muy aburridoras. Pero me parece linda porque yo pensaba cuando venía ahorita por el camino, yo pensaba en rehabilitar como cuando se cae un derrumbe o se viene un derrumbe y luego dicen las noticias, habilitaron la vía y como que vuelve a fluir el tránsito. Rehabilitar me parece muy bonito porque es como volver a fluir, como volver a abrir vías, calles, horizontes. Entonces yo pienso la fe como esa oportunidad que tenemos los humanos de desde la experiencia de fe poner a transitar las utopías, volverles a abrir horizonte. Ese es más o menos mi contexto. Quiero entonces les doy una introducción, 3 preguntas. Yo estoy casi seguro que ustedes ya las han trabajado estos días, pero quiero que volvamos sobre ellas. Y quisiera que para comenzar dialogaran entre ustedes 2 o 3 y desde lo que han vivido antes y desde lo que han vivido este fin de semana trataran de decirme 3 cositas. 1. ¿Qué es utopía? ¿Qué es utopía? Segundo, ¿son posibles aún las utopías?
o ya no. Porque es que hay una cosa muy extraña con eso de las utopías, como estamos en una época científica, ¿será que las utopías sí o eso siguen siendo cuenticos bobos, pavos, ¿cierto? Y tercero, los jóvenes de hoy creen en las utopías. Entonces dialoguen 5 minuticos con los compañeros que tienen al lado sobre esas 3 preguntas y yo luego les voy a preguntar cualquier cosita. Dialoguen. Entonces, revisemos primero, ¿qué es una utopía? Allí no hablan. ¿Qué es una utopía? ¿Tú? Ah, no, eso fue entonces así como un efecto reflejo. Bueno, ¿tú cómo te llamas? Francisco. Francisco, ¿qué es una utopía? Es un deseo, un ideal, sí, una idea que es muy profunda desde el corazón, pero que ante la realidad del mundo es negada o es rechazada o simplemente se cree que no es posible. Bueno, Francisco, ese es un ideal del corazón, pero puede ser que culturalmente esté rechazado. ¿Tú cómo te llamas? Andrés. Andrés. La utopía es como un deseo que tiene la perfección. A la perfección. La perfección. Una vez, lo que pasa con el deseo es que una vez alcanzas el deseo, pues ya desaparece. Sí. Y por lo tanto deseas algo más. Entonces es como ese deseo que tiene la perfección. Sí. Esa es la naturaleza del deseo. Eso estudió psicología. Ah, bueno, parecía. Bueno, sí, padre. Un rayo de sol hacia el futuro. Oiga, así hablan los poetas. Un rayo de sol hacia el futuro. ¿Alguien más? Eso, las mujeres, pues que se reivindiquen. Para mi utopía, ¿Cómo te llamas? Paula. Paula. Para mi utopía es creer que no todo está perdido. Que no todo está perdido. Listo. Dejemos ahí. Que no todo está perdido, es un ideal del corazón, es un deseo, es un rayo. Bueno. ¿Son posibles las utopías hoy? Sí. A ver, ¿quién quiere decir algo? Sí, 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 porque sí, si no, no, porque no. Sí, ¿tú cómo te llamas? Isabela, Isabela. yo creo que sí, porque si todos tenemos fe y ponemos nuestro granito de arena, podremos como alcanzar ese sueño, esa creencia de poder tener como ese mundo ideal. Ok, gracias Isabel. ¿Alguien más? Las utopías nos movilizan, nos están como jalando, nos están, o sea, nunca, son como el acercamiento de imposibles y entonces uno se pone en movimiento. Yo creo que es posible ponerse y mantenerse en movimiento hacia las utopías. Así se acerque uno y ella se aleje. Ella se mueva. ¿Tú quieres decir algo? Sí. ¿Cómo te llamas? Nelson. Nelson. Considero que sí, que el ser humano también ha tenido la capacidad de desarrollar tecnología, de ir un paso hacia adelante también en el futuro. También puede llegar a hacerlo con las ideas y sobre todo pues con las utopías que son como que o los ideales que piensa alcanzar el ser humano para beneficio de todos, pero si se lo propone y que tiene el corazón y tiene la fe para hacerlo. Okay. ¿Y creen ustedes que los jóvenes de hoy creen en las utopías? Ustedes, la pregunta es muy bonita porque usted no tiene que pensar en los jóvenes, ustedes creen en utopías. Sí, alguna en la que crean, por ejemplo. ¿Quién quiere contar? ¿Cómo? ¿Tú eres? Jessica. Jessica. En la paz de Colombia. ¿Tú crees en la paz de Colombia? ¿Y está haciendo algo por ella? ¿Quién tiene alguna utopía? Tú. ¿Cómo te llamas? Me llamo Katia y pues yo creo mi utopía es cambiar un poco el entorno de los niños y jóvenes que viven cerca de mi casa. Esa es una utopía muy concreta y muy utópica, y muy bonita, y muy cercana. Bueno, yo quiero decirles entonces 3 cositas frente a eso. Primero, un filósofo llamado Ortega y Gasset, que nunca vayan a creer que son 2, es uno. Él decía que las palabras son como las plantas, viven de sus raíces. La raíz de la palabra utopía es griega, es utopos, y la primera U es negativa. Una utopía es etimológicamente que no tiene lugar.
Es algo que no tiene lugar, es sin lugar. Pero las palabras son como las plantas, no viven solo de sus raíces, sino que van creciendo y luego viven del cielo y del aire y de los hombres que se ponen en torno a él. La utopía es todo lo que ustedes ya dijeron, lo que dijo Andrés, lo que dijo también Nelson, Francisco, perdón, lo que dijeron de que tienen la capacidad, y luego la hermana, de jalonar el espíritu. Fíjense ustedes que nosotros tenemos un lugar que se vuelve en un lugar, con el ejemplo que tú pusiste, el horizonte. El horizonte es un lugar, pero uno nunca llega al horizonte, porque el horizonte se mueve con uno. Y uno se monta en una barquita y se va yendo hacia la rayita, y uno nunca llega a la rayita. Cristóbal Colón salió siguiendo la rayita y llegó y nos encontró. Bueno, así que nos encontró a nosotros, es mucho decir, pero entró a nuestros tatarabuelos. Y él se fue buscando la rayita y la rayita movía con él. El horizonte es un lugar al que uno nunca llega, pero lo mueve. Lo mismo que salir al espacio. Algunas teorías dicen que es un universo que todavía está en expansión. Uno sale al espacio, uno se mueve y se mueve. La utopía tiene esa capacidad de jalonarle a uno el espíritu. Por ejemplo, Katia tiene una utopía muy concreta: cambiarle el estado de vida a su grupo de jóvenes o de niños de alrededor. Cuando ella medio logre cambiarles algo a ellos, llega una invasión de nuevos vecinos. Y entonces la utopía se le engorda, porque ya no hay que cambiarle. Ella piensa eso con 10 niños, pero cuando ya está logrando que por fin le dieron una donación, que una fundación se unió con ella, ya no son 10 niños, son 50. Y ya la fundación le dice, ay, no, para 50, y se le movió la rayita del horizonte. Pero si ella no rehabilita su utopía, su vida se pega y se oxida. Bueno. Segundo, las utopías hoy no solo son posibles, son necesarias. Una cultura sin utopía nunca madura. Gracias a que nosotros nos cansamos de vivir en los árboles y soñamos, montamos edificios. Gracias a eso avanzó internet, wifi. Nosotros hemos evolucionado y una cultura evoluciona gracias a sus utopías. Incluso nosotros que nos declaramos, como decía Jessica, en su contexto de soporte, nosotros creemos en una democracia. La democracia es una utopía. Porque siempre estaremos gobernados por unos pocos, nunca el poder va a ser del demos, del pueblo, pues, más o menos. Pero uno va soñando por esas utopías. Siempre son necesarias. Y por último, los jóvenes de hoy creen en renovadas utopías. Uno puede tener, es que uno no puede vivir sin utopía. Uno puede tener desencanto, porque eso es una cosa muy bonita. Ustedes van cayendo en unos desencantos de las utopías antiguas. Por ejemplo, los jóvenes de hoy o esta generación es un poquitico apolítica. Ustedes, yo no sé si ustedes están bien enterados de lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en la situación latinoamericana. Como que lo político más o menos, esos grandes relatos gordotes de que la religión lo vuelve a uno perfecto, de que uno entra en el cristianismo y se vuelve santo, de que uno políticamente va a gobernar y vamos a hacer el poder del pueblo, de que paz y amor en una sociedad, eso se desencanta. Pero ustedes van metiéndose en otras. Por ejemplo, la obsesión que tienen con los celulares, de creer que se van a mantener perfectamente informados. Eso es una utopía. Y ustedes revisan cada 5 minutos Facebook, a ver qué hay nuevo, porque tienen la pretensión de que van a estar muy informados y lo van a saber todo, y van a tener tantos amigos, y van a tener tantos me gusta, y van a tener tantos tweets. Eso es una utopía, por ejemplo. Estar informado y conectado, eso es una cosa que... Empezando porque esa misma utopía se burla de nosotros. Estar informado nos ha hecho una cultura muy desinformada. Uno sabe, y a veces las cosas que sabe las sabe muy mal. Se traga noticias que son falsas. Uno no está informado. Está dateado. Uno tiene datos que a veces no son verdaderos. Pero eso es, por ejemplo, una utopía. Otra utopía de los jóvenes de hoy, la utopía fitness.
esa obsesión por tener los cuadritos de determinada manera, que no sea como mi chocolatina que está derretida, sino que no, la chocolatina perfecta, la mujer perfecta, de los senos perfectos. Eso es una cultura fitness y una obsesión por el cuerpo que nos hace ir en carro a un gimnasio a sentarnos en una bicicleta estática. Por ejemplo, nos conduce a unas paradojas culturales muy llamativas, pero no podemos vivir sin utopías. Queremos el cuerpo perfecto para tener una salud perfecta, a ver si le robamos a la vida la muerte y vivimos más, sabiendo que el que hace mucho ejercicio se muere de tristeza, el que hace mucho ejercicio se accidenta, o sea, uno por mucho, y el que ponga mucho cuidado se muere de un infarto al conducir. La vida siempre nos va a reventar por algún lado. Y uno, pero tiene una utopía. Esa es la introducción. Hasta ahí. ¿Quieren decir algo? Preguntar algo, objetar algo, criticar algo, retirarse de la utopía. ¿Quiere alguien añadir algo? Añadir no siempre es preguntar. Puede ser también sumar, afirmar, agregar, ampliar. Bueno, entonces vayamos pensando. Segundo. Yo sí quiero agregar. Listo. Dime. ¿Tú cómo te llamas? Catalina. Catalina. ¿Usted de aquí, cierto? Sí. Bueno, hágale, pues coja para que le escuche. No, es que he visto una nueva utopía pues que ha surgido mucho en los jóvenes como para que ¿Para que remueves la diapositiva que te llaman en otra parte? Dime, Catalina. yo he visto mucho la utopía como ecologista. Ah, sí. La he visto mucho entre los jóvenes últimamente. Que con la utopía, ahora que dices, Catalina, eso, nos pasa algo, y es que a veces las utopías se nos vuelven obsesiones, como el fitness, como la información, como el ecologismo, ¿cierto? Y las obsesiones son muy peligrosas. Atentos también a esto, muchachos, para lo de las utopías. Recuerdo que hace unos días, hace por ahí un año, pedí un Uber y no me llegó un Uber, estaba mal clasificado, entonces pedí un Uber Black y me llegó fue un X y me llegó un Black, me llegó una camioneta así pomposa, bueno, yo me sentía como congresista, todo bueno. Y resulta que él era un médico, era un odontólogo que trabajaba en Uber, pues, bueno. Y tuvo un gesto que a mí me hirió tanto en ese fenómeno ecologista. Le dije que me llevara a mi parroquia, que es en una loma de Medellín, cuando tenía parroquia. Y en la misma subida había un anciano por ahí de 75 años y un perro. Y él le tiró el carro al anciano. Y me justificaba que era que el anciano a lo mejor tenía, pues no lo accidentó tampoco. Pero entonces él esquivó el perro, así le tocara golpear al anciano, y justificaba bajo un ecologismo recalcitrante de que a lo mejor el anciano tenía quien lo cuidara y el pobre perrito a lo mejor quedaba abandonado. A los dos hay que cuidarlos. Este es vida y este es vida. Este lo creó Dios y uno es creyente y a este lo creó Dios. A este le va a doler y a este le va a doler. Pero el ecologismo nos trastocó la jerarquía de valores. O sea, ya uno más. Ahora, ese otro, sigo Catalina con lo tuyo. Esa obsesión que además las utopías, cuando se vuelven obsesiones, se pueden volver falsas. Nosotros decimos, ay, la ecología, cuidar los perritos, están lindos los gaticos, pero pisamos las cucarachas, matamos los moscos. ¿Qué entendemos por animal? Animal es el perro y el gato porque nos satisfacen nuestro egoísmo y narcisismo y con la lengua nos lamen y nos hacen sentir queridos, y el otro con la cola peluda nos acaricia. Pero ya la cucaracha no es animal, el mosco no es animal, la lagartija no es animal. Si a eso vamos, los pobres mosquitos tienen que comer chupe donde quieran. Pero es una falsa concepción, que en definitiva es un falso amor, porque no es amor a la naturaleza, sino los eternos narcisos buscando quien nos ame. Y eso ya no es amor, eso es... Pero Catalina, eso que estabas diciendo, por ejemplo, es una utopía de que bueno, ¿no? Pero ya vamos a volver sobre eso. Vamos entonces al primer punto sobre utopía y fe cristiana. ¿Qué relación hay entre las dos? Pasemos. Primero, el Señor Jesús sabe de utopías.
Con Jesús va a pasar una experiencia muy particular nosotros que queremos ser discípulos de Él. Muy bonita, miren, el Señor Jesús es muchas cosas. Y hay unos títulos muy rimbombantes en el Nuevo Testamento: Hijo de Dios, Mesías, Hijo de David, Hijo del Hombre, y es posible que a nosotros eso no nos diga mucho. Pero nunca se nos olvide, y ustedes en este momento de su vida, nunca se les olvide que Jesús es ante todo un maestro de vida. Hoy que estamos en la época de los coaching, en la época de la programación neurolingüística, Jesús es un maestro de vida. ¿Ya celebraron misa? Celebrar hoy por la noche. Pero miren, por ejemplo, el evangelio de hoy es de una profundidad. Un sembrador salió a sembrar y una semillita. Si ustedes caen en la trampa literaria, decir, yo ya me sé el cuento, que sí, que un pedazo para allá, que un pedazo para allá, no les dice nada. Pero si ustedes se van a llevar por la narratología, un sembrador salió a sembrar. El Señor Jesús a uno lo esculca y lo escudriña, y es ahí cuando le va como reparando las utopías, como un soldador que va cogiendo las rajaduras y va soldando, sin que duela mucho. El Señor Jesús es un enamorado de las utopías. Vamos a mirar estos dos textos. Isaías 11, ese pues no es todavía de Jesús, obviamente, pero es una profecía del Antiguo Testamento que luego se le va a aplicar a Jesús. Si ustedes algún día quieren hablar de utopía desde la fe judeocristiana, miren este texto. Pura poesía. Pura utopía. La poesía y la utopía van de la mano. Miren este texto tan lindo. Este texto se supone que está anunciando la llegada de un Mesías. ¿Y qué va a pasar cuando llegue el Mesías? Por eso lo pongo en el contexto de que Jesús sabe de utopía. Déjense acariciar por las palabras. Va a brotar un retoño del tronco de Jesé. El Espíritu del Señor estará sobre él. Espíritu de sensatez e inteligencia, de valor y prudencia, conocimiento y respeto del Señor. Lo inspirará el respeto del Señor y no juzgará por apariencias. Su sentencia no será de oídas. Juzgará con justicia a los desvalidos, con rectitud a los oprimidos. Me brinco. Se terciará como banda la justicia, y entonces se ceñirá la verdad como una faja. Oigan pues, pura poesía sigue. El lobo y el cordero estarán juntos, y la pantera se tumbará con el cabrito. El novillo y el león engordarán juntos, y un niño pequeño los pastoreará. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas. El león comerá paja con el buey, el niño jugará en el agujero de la cobra, y la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. Utopía. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque se llenará el país de conocimiento del Señor como colman las aguas del mar. Mis queridos, eso es pura utopía. Ustedes y yo, ¿cuándo vamos a ver al cordero y al cabrito comer juntos? Si, como dice el poeta mexicano Jaime Sabines, nosotros sabemos que el pez grande se come al pez chiquito. Es que es su naturaleza. Y si ustedes caen en la cuenta, lo que nos está diciendo Isaías es que la utopía toca la naturaleza, la trastoca, la muta. Es decir, es capaz de trastocar nuestra ontología. Yo no sé si ustedes han visto que esta utopía es la que aparece en las hojitas de atalaya de los testigos de Jehová, que uno los ve a todos contentos, ¿cierto? Y el cabrito y el oso están juntos. La versión renovada publicitaria nuestra es la que hacen por ahí de papel higiénico y de cosas que son todos los papás un domingo lavando el carro y el perro, el labrador café precioso y todo el mundo se ríe y brinca. Bueno, eso es como una utopía. Primero, no todo el mundo va a tener esa casa, aunque compre papel higiénico. No va a tener esa camioneta. Y no todo el mundo va a estar tan contento riéndose un domingo. Son utopías renovadas. Mire que los comerciales son utopías. Esto es pura utopía. Nos decía Isaías que cuando venga el Mesías,
hasta los enemigos podrían estar juntos. Y tú, que decías ahorita, Jessica, es posible que Colombia se esté acercando a una utopía. Los asesinos de hace 15 años es posible que ahora coman juntos, con todo lo que eso implica de problemático. Bueno. Y luego viene Mateo 11:2. Mateo 11:2. En Mateo 11, Juan el Bautista está en la cárcel. Juan el Bautista está en la cárcel y le dice, vayan donde Jesús. Van los discípulos de Juan el Bautista y le preguntan, Señor Jesús, que si usted es el que ha de venir o tenemos que esperar otro Mesías. Y Jesús le respondió, vayan a contar a Juan lo que ustedes ven y oyen. Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena noticia. Y feliz el que no tropieza por mi causa. Jesús cree en las utopías. Jesús cree que los ciegos pueden ver, que los cojos pueden caminar, que los leprosos pueden sanar su piel. Si en este contexto de jóvenes, fe y utopía nosotros volvemos a Jesús, Jesús es un creyente en las utopías. Entonces, por ende, uno creería que nosotros los discípulos también debemos ser hijos de las utopías. Pero segundo, Jesús le da lugar a las utopías. Jóvenes, perciban este pequeño cambio. Hay un autor que se llama Leonardo Boff que decía una cosa muy bonita. Jesús nos quita las utopías y le da topía. De ahí es donde nos viene topografía, topógrafo. Jesús le quita a las utopías un lugar y les da lugar. Una mujer se le acercó y él le quitó el flujo de sangre. Él no se lo quitó, ella lo robó, porque le tocó el manto, a él le salió fuerza y dijo, ¿quién me tocó? Y a ella se le paró el flujo de sangre, que llevaba 12 años en una versión, 18 en otra. Un ciego le dijo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y luego le dijo a otro, ¿qué quieres que haga por ti? Que yo vea. Jesús le devolvió. Jesús hacía que los ciegos vieran, que los paralíticos. Hay uno muy bonito, que son los milagros y las sanaciones. Había una piscina que llamaban de Bethesda, que a la gente iban y la metían, y se curaban. Y había un cojito, que era tan cojito, que además era como medio lento, que cuando se paraba, ya había metido otro, volvía y se sentaba. Volvía y se paraba, volvía y se sentaba. Y un día Jesús hizo una cosa preciosa, le trajo la piscina. Y le dijo, ¿usted qué quiere? Yo quiero, pero no puedo, porque aparte pues te cojo como medio bobo y cuando me voy a parar no alcanzo. Dijo, quede sano ya. Jesús se volvió la piscina de él. Dijo, no tiene que ir hasta allá, conmigo le basta. Jesús cree tanto en la utopía que un día le dijo, como estamos pasando de bueno, y los discípulos que siempre somos muy acomodados le dijimos, no, pero que se vaya porque no hay cómo comer. ¿Cómo que no? Vean, ya hay un jovencito como ustedes, además tan hermoso eso, que sea un jovencito, que tenía 5 panes y 2 peces. Dígale que lo traiga. Y eso sacaban y sacaban y sacaban y todo el mundo comió. Obviamente es una metáfora, pues, porque con 5 panes y 2 peces comer 5.000 solo hombres. Pero el género literario pretende decir una verdad. Cuando piden solo hombres, ellas también comieron, sino que no estaban en la estadística, no estaban en el censo. Pero Jesús cree en la utopía, que uno con 5 panes y 2 peces puede comer. Y dice que todos quedaron saciados. Y el texto es tan duro que dice que además que es que para guardar. Y que cogieron unos canastos. Eso. Vaya usted, visite a una tía suya si todavía tiene por allá en el campo, en Boyacá, o en La Ceja, o en Río Negro. Vaya a ver si a un campesino le falta comida. Y llegan sobrinos, y llegan tíos, y queda para darle a los perros, a los gatos, y a las gallinas y a los marranos. Y dice que son pobres. Y váyase a una de estas casas del poblado y no puede llegar visita porque la habichuela
está finamente cortada, 3, 4, que hay que poner así de ladito, con aceite de oliva. Si llega alguien más, no hay cómo comer. Pero los pobres, con 5 panes y 2 peces, hacen que la utopía se vuelva utopía. Y para todo el mundo hay sancocho y allá. Y todo el mundo come mote de queso. Y revita eso, y le queda uno hasta para tomar el casero de la llenura. Jesús hace que las utopías tomen lugar. Tercero, pero la utopía por naturaleza es incompleta. Una utopía nunca, vea, una utopía se rasguña, pero nunca va a ser completa. En estos días me leí un texto de un autor español, un padre, José Luis Martín Descalzo, que creó unos diálogos entre Jesús y unos personajes. Y hubo un diálogo que a mí me lastimó mucho, porque me parece que el contrincante tiene más razón, y me dolió mucho, pero bueno. Es Jesús dialogando con Caifás. Y Caifás le decía una cosa muy dolorosa a Jesús. Le decía: Jesús, usted no me cae mal, pero es que usted hace unas cosas y dice unas cosas que nos incomoda mucho. Ese vicio suyo está tratando a Dios como papá, y fuera de eso usted no respeta el sábado. Vea, corrige esas 2 cosas y nosotros no le jodemos la vida. Y luego le dijo: pero Jesús, tú te burlas de la gente. A mí me encanta ver cómo haces milagros, porque te ves hasta muy jocoso, pero tú los engañas, porque tú reúnes una multitud de gente y les dices que los ciegos verán, y por la noche solo 3 o 4 han recuperado la vista, y los demás vuelven a su casa más tristes, porque pudiendo haber visto no vieron. Tú los engañas. Y Jesús le decía: pero es que yo estoy rehabilitando de alguna manera la utopía, y lo que yo quiero mostrar es que cuando Dios llega el hombre ve, y para que eso sea patente basta con que sane un ciego o 10.000, porque a la larga es la decisión de cada uno. Pero a mí me lastimó la pregunta de Caifás: ¿cuánta gente va a la misa? Todos abren el corazón como la semilla de esta noche que van a tirar el Señor y este fin de semana, y tanto regresan a su casa con el mismo dolor. 2 o 3 regresan curados, pero también depende de la semilla. La utopía cristiana por naturaleza es incompleta. ¿Pero por qué va a seguir incompleta? Por una tarea muy bonita. Porque el Señor quiere que sus discípulos ayuden a completar la utopía. Porque el Señor quiere que sus discípulos ayuden a completar la utopía. Recojo y termino este punto. Jesús sabe de utopías. Él le da lugar a las utopías. La utopía a la que da lugar Jesús es incompleta porque quiere que sus discípulos, ustedes y yo, continuemos completando la utopía. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles. Ya se murió el Señor Jesús, ya se fue, ya llegó Pentecostés. Y va al templo Pedro y Juan. Pedro y Juan subían al templo para la oración de la media tarde. Un hombre paralítico de nacimiento solía ser transportado diariamente y colocado a la puerta llamada La Hermosa para pedir limosna a los que entraban en el templo. Al ver a Pedro y a Juan les pidió limosna, pero Pedro, acompañado de Juan, lo miró fijamente y le dijo: míranos. Él los observaba esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: yo no tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. A él se le robustecieron los pies, se levantó de un salto y comenzó a caminar. ¿Ustedes se imaginan que Pedro hubiera tenido ese día una moneda de 100 en el bolsillo? Ahí estaba el paralítico todavía. ¿Qué está haciendo Pedro y Juan en los Hechos de los Apóstoles? Lo mismo que hacía Jesús. Lo mismo que hizo el Señor Jesús con el paralítico en la piscina, lo hizo Pedro con el paralítico en el templo. Es lo mismo que le tocaría hacer a Katia con los paralíticos de su cuadra.
Es lo mismo que le tocaría hacer a Catalina con las compañeras paralíticas de su grupo. La utopía solo es posible si uno va sumando, como decía, creo que Jessica, o era el grano de arena. ¿Quién habló del grano de arena? Tú, ¿cierto, Paula? No, Isabela. Isabela dijo, cada uno va poniendo su grano de arena. ¿Por qué la utopía es incompleta? Porque es una construcción conjunta. Y como las utopías se nos mueven, hoy el Señor no podría hacer algunos milagros. Por ejemplo, en el Evangelio no podría estar la narración del Señor Jesús, un adicto a Facebook. No, en su tiempo no había Facebook. Hay unos milagros que le tocó hacer a Él y que detonan e inspiran nuestros propios milagros. A uno le toca hacer milagros con otros. Pasemos a la otra diapositiva. Hasta ahí. ¿Quieren decir algo? Agregar algo, sumar algo, preguntar algo, criticar algo. Y digan algo. ¿Por qué? Porque eso es lo que genera diálogo. Y el diálogo es el que es fecundo. El diálogo es el que inspira. No es lo que yo diga, pues lo que yo digo yo ya lo sé para mí. Pero a mí lo que me interesa es lo que ustedes tienen que sumarle a esto que yo estoy diciendo. Y no vayan a poner a hablar a las hermanas ni al padre. Hablen ustedes, sí. ¿Cómo te llamas? Adriana. Adriana. Bueno, según lo que digo, bueno, saqué como una conclusión. Dicen que todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo, ¿cierto? Entonces, utopías en exceso es lo que va generando fanatismo a las utopías. Entonces, digamos, es como lo que decía Catherine, ¿cierto? Que una utopía ecológica, pero entonces, tanto de eso ecológico ya se vuelve en una, pues digamos, en una aberración, ¿cierto? Sí. Esa gente que ahora que por salvar la naturaleza no come nada de animales y son veganos. Entonces que ni un huevo, ni queso, ni nada, y no sabiendo que las plantas que son las que generan oxígeno se las están comiendo. Entonces, los animales, digamos que todo es un ciclo, todo es un proceso. Entonces, si digamos nos ponemos a comer solo matas, ese montón de animales ahí generando CO2 y cosas así, y comiéndolo las matas, entonces ¿quién va a transformar el CO2 en oxígeno? Entonces, es como esa relación que tanto estamos haciendo. Las utopías son buenas, pero el exceso es lo que nos lleva, digamos, a equivocarnos. Lo que tú dices nos hace recordar que las utopías no nos pueden desarraigar de la vida concreta. Y tú estás señalando con tu aporte de que incluso una utopía en exceso puede desestabilizar el orden natural, que es muy lindo eso que tú dices. Un exceso de utopía nos saca tanto de la tierra, como dice por ahí una canción, por andar ocupado en el cielo, me olvidé que en el suelo se vive mejor, ¿cierto? Entonces, ahí nos queda algo pendiente. ¿Quién iba a decir por aquí una cosita? Que levantó la mano por este lado. Francisco, diga pues. No, es que es algo como, no sé si sea muy curioso o muy normal, pero no, simplemente quería como saber usted qué opinaba sobre, o sea, porque en todas en la mayoría de religiones o creencias hay un sitio, un lugar donde todo puede hacerse realidad o están las ideas que aquí en el mundo real no son posibles o son incompletas, y puede ser el cielo, sí, o sea, un estado de perfección o de felicidad. O sea, quería saber si eso para usted puede ser la utopía hecha realidad Con una cosa muy llamativa, mire cómo pregunta Francisco. ¿Por qué en todas las religiones existe un lugar? Nosotros, por ejemplo, hablamos de cielo, pero el cielo para nosotros no es un lugar, es un estado. Y el cielo siempre se va repensando. El cielo para nosotros, Francisco, eso sí es cierto, es el colmo de la utopía. Tanto es así que Benedetti, en una frase suelta, dice: hasta los más ateos quieren que cuando su madre muere, el cielo exista.
Uno quiere, el cielo es la cumbre de nuestros anhelos. Y si uno le hace un mal tratamiento al cielo, espiritual y teológicamente, puede terminar siendo, como luego nos criticaron algunos ateos del siglo pasado, una proyección infantil de nuestros anhelos no cumplidos. Pero para nosotros el cielo no es eso. Empezando porque en la Biblia el cielo cada vez es más acá y menos allá. Para nosotros el cielo, lo que pasa es que hablar en teología es muy difícil en la vida espiritual, pero para nosotros el cielo es Dios. Decir que uno se va para el cielo es irse para donde Dios. Decir que yo estoy en el cielo es que Dios, y Dios nunca está allá, Dios está acá. El cielo está acá. Incluso una santa llamada Sor Isabel de la Trinidad decía: he descubierto el cielo en la tierra, porque el cielo es Dios y Dios está en mi corazón. El cielo es aquí. Entonces cuando ustedes están en una dinámica de un fin de semana y juegan y se ríen y van a la oración y luego lloran un ratito y luego van y comen comida muy rica y luego les hace un día muy lindo y hay sol, eso es el cielo. Dios está aquí, feliz construyendo una nueva vida con ustedes. Por allá, no se distraigan, que ya ahorita van a jugar. Estoy seguro que cuando están jugando no se ponen a leer libros ni a rezar. Entonces cada momentico, cada cosa. Porque además eso también me toca a mí, en mi experiencia, ayudarles a formar en la educación el respeto por la palabra del otro. Y ustedes lo saben muy bien. Bueno, entonces Francisco es esa dinámica, ¿cierto? El cielo no es solo allá, es también acá. Y a ti y a mí nos toca luchar para que el cielo cada vez esté más acá. Porque es que uno en definitiva, cuando se va, se lleva también lo que construyó acá. Y el infierno sería todo lo contrario, es lo no Dios. Y el infierno también está aquí. Incluso en una novelita de Jean-Paul Sartre, A puerta cerrada, él dice: el infierno son los otros. Y hay un momento en el que uno vive las experiencias tan dolorosas que el infierno son los otros. Bueno, ¿alguien quiere decir otra cosita? Bueno, te dejemos ahí la otra diapositiva. Segundo, jóvenes, cristianismo y utopía. Y con eso pretendo pues ir construyendo una conclusión. Pasemos, por favor. Primero, el cristianismo siempre ha conservado una especial esperanza en ustedes los jóvenes. Les recorté 3 pedacitos del mensaje del Papa Francisco a los jóvenes para la Jornada Mundial en Panamá. Y dice: lo que deseo es que vosotros jóvenes caminéis, no solo haciendo memoria del pasado, sino también con valentía en el presente y esperanza en el futuro. Dice además: cuando Dios toca el corazón de un joven o de una joven, se vuelven capaces de grandes obras. Las cosas grandes que el Todopoderoso ha hecho en la vida de María nos hablan también del viaje de nuestra vida, que no es un deambular sin sentido, sino una peregrinación que aún con todas sus incertidumbres y sufrimientos encuentra en Dios su plenitud. Y finalmente, también vosotros jóvenes, si reconocéis en vuestra vida la acción misericordiosa y omnipotente de Dios, podéis hacer grandes cosas y asumir grandes responsabilidades. Miren, yo les voy a decir una cosita que no deja de ser cantaleta, y ustedes van a escuchar y van a decir: ay, y todo el mundo dice lo mismo. Lo más tremendo es que ustedes van a pensar que todo el mundo les dice lo mismo. Eso es inevitable. Y uno se los tiene que repetir: es inevitable. Dice un poeta argentino: lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Queridos jóvenes, ustedes están en la época más fecunda de su historia. Ustedes ahora son esponjas y toman y toman. Haciendo un análisis de mi vida en este tiempo, la semana pasada cumplí años, entonces uno se vuelve sensible y se pone a pensar. Caigo en la cuenta de que yo soy lo que soy gracias al pozo interior que construí más o menos entre los 17 y 25 años. Y construí un pozo y lo pulí por dentro y lo sellé para que el agua no se me filtrara, para que no se me fuera. El agua que recogí en esa época es lo que me nutre hasta hoy. Ahí tomé mis grandes decisiones, leí mis grandes libros. Casi que en esta época en la que
ustedes están, muchachos, es donde ustedes configuran su vida. Es la época en la que ustedes como que en una progresión matemática van poniendo puntos y luego esos puntos le van generando como un segmento distinto. Es un momento en el que ustedes pueden rehabilitar o lastimar radicalmente las utopías. Hay gente a los 70 años recogiendo las consecuencias de los vicios y errores que tuvieron en esta época. Y hay unos que están recogiendo. No en vano, la pedagogía construye toda nuestra historia como en ese lapso. Uno estudia primaria, secundaria, universidad, y uno ahí se va como configurando. Ustedes, en esa tarea anterior, de que la utopía es incompleta para que sigan en los discípulos, ustedes juegan un papel esencial. La Iglesia cree en ustedes de un modo particular, porque ustedes son la esperanza de la conexión con el pasado, que hagan el quiebre en el presente y que generen transformaciones en el futuro. Segundo, pero la fe de ustedes, queridos jóvenes, tiene dos desafíos. En la experiencia que yo tengo con los jóvenes y en lo que vivo cada día, veo que ustedes tienen dos desafíos muy grandes, muy grandes. Pero los grandes desafíos también lo hacen a uno más fuerte. En Mateo 19 dicen que se acercó un joven, 16, y le dijo: Maestro, ¿qué obras buenas tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas acerca de que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven le pregunta: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no perjurarás, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No me voy a detener, pero hay una cosa muy llamativa. Muy extraño que Jesús le diga: cumple los mandamientos, y le cita justamente los mandamientos que tienen que ver con el hermano y no los de Dios. Él no le dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, no matarás, no cometerás adulterio. El joven le dijo: todo esto lo he cumplido. En otro texto dice: desde niño. ¿Qué me queda por hacer? Y Jesús le contestó. Estoy leyendo Mateo. En Marcos dice una cosa preciosa. Jesús se quedó mirándolo y lo amó. Aquí no lo dice. Dice: si quieres ser perfecto, Francisco, en la Biblia quiere decir llevar las cosas hasta su final. Entonces, si quieres ser perfecto, vende los bienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y después sigue. Y aquí viene el desafío. Al oírlo, el joven se fue muy triste porque era muy rico. Yo creo que uno de los desafíos que tiene la fe de ustedes, muchachos, es que algunos de ustedes son muy ricos. Están llenos de tantas cosas que a veces no les queda espacio para Dios. La experiencia de Dios debe atravesarse por una profunda pobreza. Por eso, bienaventurados los pobres de espíritu. Pero uno a veces está tan lleno de cosas que les ocurre una cosa muy triste. Algunos de ustedes están divertidos, entretenidos. Del latín, diversión viene del latín divertere, vertir. Divertere es regar por fuera. Cuando yo estoy volteando un vasito de agua y da en el blanco, estoy concentrado. Cuando divertere, me riego por fuera, es que estoy desconcentrado. Por eso nosotros somos una cultura de la diversión. Miren ustedes que nosotros hemos ido dejando los templos solos. En Holanda los templos se están volviendo bibliotecas y discotecas. Templos góticos preciosos, hoy son discotecas, por ejemplo. Pero nos creamos 3 nuevos templos que están teteados de gente. La pasarela, el gimnasio y la discoteca.
Qué pereza estar en un templo, pero en la discoteca todo el mundo se empuja, apagan la luz, todo el mundo se fuma encima y ahí sí nadie dice nada. Templo, discoteca y pasarela son los nuevos templos de los jóvenes posmodernos. Ustedes y yo a veces estamos muy ricos y cuando el Señor Jesús le dice a uno que done toda la vida, uno se pone triste y se va. Y un segundo desafío que tienen ustedes está en Marcos 8, Marcos 8:43. Marcos 8:43. Esperen un momentico a ver si sí. No, es Lucas. Un hombre, Jairo, fue, además muy bonito Jairo, que significa el agraciado, el que vive de la gracia. Fue y le dijo a los pies de Jesús y le rogaba que entrara en su casa porque su única hija de 12 años estaba muriendo. Luego, me brinco, Jesús le dijo: no temas, basta que crean y ella se salvará. Cuando llegó a la casa no permitió entrar con él más que a Pedro y a Juan y a Santiago y a los padres de la muchacha, y todos lloraban haciendo duelo. Pero él le dijo: no lloren, que no está muerta sino dormida. Se reían de él porque sabían que estaba muerta, pero él tomándolo de la mano le ordenó, lo dice en Marcos, no lo dice aquí, que era el título de la conferencia, Talita cum, muchachita, a ti te digo, levántate. Le volvió el aliento y enseguida se puso de pie. Jesús dijo que le dieran de comer. Talita cum. Otro peligro que tienen ustedes es: una niña de 12 años no tendría que estar muriéndose, tentativamente. Y es que a veces a ustedes la fe se les muere prematuramente. Y yo quisiera alertarlos sobre un peligro, incluso con sus compañeros. A veces a uno de los jóvenes se les muere la fe prematuramente, ni siquiera porque no crean en Dios, sino por una crisis con la institución. No dejen que la institución les arruine el acceso a Jesús. Ustedes se enojan porque alguna de las hermanas es muy brava, o porque algún padre predica muy maluco, o porque los padres hemos dado antitestimonio con algún pecado. No dejen que la institución les arruine el acceso a Jesús. Hay un texto bíblico en el que dice que un enfermito buscaba a Jesús y los apóstoles le decían: chito, chito, cállese. A veces nosotros les impedimos a ustedes el acceso a Jesús, pero sean inteligentes, búsquense atajos, pero nunca se dejen robar, porque una de las cosas más tristes de ese evangelio es que una niña no tendría que estar muriendo. Y ellos dicen: pero ¿por qué tan niña muriendo? Venga, yo le devuelvo la vida. Además no está muerta, está dormida. Algunos de ustedes no son ni siquiera increyentes ni ateos, además porque para ser ateo hay que ser muy inteligente, y para poder ser ateo hay que ser primero muy creyente. Algunos de nosotros somos ahí críticos bobos, pues, pero sin fundamento. No dejen que su fe se les muera prematuramente. Y tercero, Jesús nos levanta. Y con esto termino. Talita cum. A ti te digo niño, a ti te digo niña, a ti te digo jovencita, levántate. Y en este sentido, ¿qué significa levántate? Levántate. Quiero traerles dos textos. Uno de Antoine de Exupéry, a quien quiero mucho, en el que dice este texto, miren tan bonito: los patos salvajes emigraban de un continente a otro según los grados de temperatura de cada parte de la tierra, si frío o calor, lo que a ellos más les conviene. Y cuando volaban en marcha con su inmenso y sonoro graznido de patos, las otras aves domésticas que le miraban cruzar el cielo desde sus gallineros y corrales se sentían contagiadas y querían echar a volar.
pero sin fuerza en sus alas terminaban de revolotear a lo más un par de metros. Miren ustedes qué figura tan impactante. Unas aves pasan por el cielo y las otras en la tierra tratan de llegar y no, pues medio hacen, se mueven 2 metros. A nosotros el Señor nos hizo para hacer patos salvajes. Ese es el colmo de la utopía. Nosotros no somos animales rastreros. Nosotros no fuimos creados para reptiles. Ese es el sentido de la ascensión. Y fue subido en cuerpo y alma al cielo. Y luego dice San Pablo, aspiren a las cosas de arriba porque ustedes están escondidos con Cristo en Dios. Eso es para uno morirse. Ustedes están escondidos con Cristo en Dios. Ustedes están hechos para las alturas. Y algunos de nosotros tienen complejo de gallina. Y es volando y moviendo las alitas y eso se pule y se tintura y se saca un mechón rojo para ser aceptado. Y se pone 3 tatuajes para que el novio la ame toda la vida. Se pone el nombre del novio que no va a ser para toda la vida y se casa con Santiago y puso Sebastián. Y entonces uno es con un montón de promesas tontas, tratando de mover las pobres alitas, a ver hasta dónde vuela, cuando el Señor lo que nos tocó, como les decía ahorita, era la naturaleza, la esencia. Aspiren a las cosas de arriba, que ustedes están escondidos con Cristo en Dios. En otro texto dice, ustedes son ciudadanos del cielo. Casi que nos diría, ustedes son ciudadanos de la utopía, son hijos de la utopía. Eso significa talita como. A ti te digo, recobra tu pato salvaje, ¿cierto? Y por último, un texto de Mario Benedetti. ¿Qué les queda a los jóvenes? Y dice, ¿qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? Solo graffiti, rock, escepticismo. También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía. Ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuramente. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? Cocaína, cerveza, barras bravas. Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz así sea ponchazo, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? Vértigo, asaltos, discotecas. También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda ser futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Talita como. ¿Qué les queda a ustedes? Les queda también soñar, les queda construir futuro, les queda construir la vida. Termino con una diapositiva que no puse, porque quería que esa diapositiva quedara sin visualidad, sino que quedara edificada adentro. Y con esto cierro. Pero el Señor Jesús no es un mago, no es un fantoche, no es un sofista. Él no nos engaña. Jesús no es un coaching, Jesús no es el que nos dice, repítete, mírate al espejo, tú vales, tú eres lindo. No. La utopía en la vida cristiana está atravesada por la finitud. Por eso el Señor nos dice, sueñen, sueñen, sueñen. Pero nunca olviden que en la vida tendrán que experimentar la cruz. Nosotros los hombres con libertad le metimos a Dios en sus utopías también la frustración. Y a su Hijo que nos vino a dar la vista, a restablecer los pies, a curar el oído, nosotros se lo clavamos en una cruz. Las utopías nuestras también son arañadas, lastimadas, heridas. Pero volvemos los domingos a pensar que Dios madruga más que las mujeres y creemos que la tumba está vacía y que el amor es más fuerte que la muerte. En eso, queridos jóvenes, ustedes se juegan qué clase de personas quieren ser.
La utopía de Jesús es realista. El Señor sabe que uno puede coger el carro, meterle toda la chancleta en bajada y no va a lograr los 250 kilómetros por hora. Pero Él nos jalona el corazón para que al menos nos montemos en el carro, nos pongamos el cinturón y conduzcamos lo que podamos. Uno no puede vivir sin utopía, pero una utopía finita, que todos los días se renueva, crece, se pule, una utopía realista, para que el Señor no nos robe de esta tierra, sino que nos haga vivir en ella, transformándola, cambiándola. Eso es lo que yo quería compartirles. Ya entonces, si quieren, como decía Blanca, tal vez un diálogo, una pregunta, estaré dispuesto a escucharles. Ojalá resuenen con el corazón, porque yo quería hablarles al corazón. Entonces, bueno, los dejo para que Blanca los diga. Muchas gracias por su atención.